Bueno, dale, comenzamos. Eh, bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en esta propuesta de charlas que estamos realizando desde el Laboratorio Azul. Gracias a la tecnología, lo tenemos a Ernesto desde Balcarce, Sofía, Fante, que es del equipo de veterinarios desde su casa, y bueno, yo estoy en el laboratorio. Vamos a llevar adelante esta charla con Con Ernesto. Ernesto, Ustedes saben ustedes saben que que vos bajá. Ernesto está trabajando con nosotros desde ya hace 2 años y pico como asesor técnico y bueno, es un gran placer para nosotros tenerlo junto a nosotros trabajando y contar con su experiencia y como saben, estamos dando una serie de charlas eh, frecuentemente. La charla de hoy es intoxicaciones más frecuentes en esta época del año y por respeto a Ernesto, ustedes todos lo conocen, pero vamos a hacer una pequeña eh, eh, reducción de su currículum. Ernesto es médico veterinario, residió en la Universidad Nacional de La Plata. Su formación de posgrado precisamente fue en la especialización en toxicología veterinaria, con el título obtenido de Master of Philosophy en la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda. Él desarrolló su actividad desde 1985 a 2018 como integrante de la Unidad de Patología Animal del INTA Balcarce. Fue responsable del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA, responsable del Laboratorio de Toxicología del INTA Balcarce y director del curso de Residencia en Salud Animal del INTA Balcarce. También fue profesor a cargo del área de clínica de grandes animales en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil. Actualmente es miembro académico correspondiente de la Academia de Agronomía y Veterinaria. Es autor de numerosas publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales y autor de 3 libros. Y ahora estábamos charlando, incentivándolo a que escriba el libro de enfermedades tóxicas. Bueno, Ernesto, te doy paso para que comience con tu charla y como ya les comentó Sofía, vayan haciendo las preguntas que quieran en el chat, que las vamos a ir atendiendo y contestando. bueno, gracias Gustavo. Para mí realmente es un placer poder comunicarme por este medio con ustedes, transmitirles información que seguramente conocen, pero siempre es bueno refrescarlo, ya que una característica que tienen las intoxicaciones precisamente es que no se presentan todos los días. Entonces, el periodo que pasa entre que uno ve una intoxicación y otra hace que nos olvidemos hasta de cómo son las plantas que la producen. Entonces siempre es bueno recordar cuáles son aquellas plantas que realmente significan un problema para nuestra zona y específicamente para este periodo del año. Eh, Lógicamente que hay algunas que son tóxicas todo el año, pero nos vamos a referir a plantas que producen plantas y sustancias tóxicas que producen pérdidas en este periodo del año, tomemos de septiembre a febrero, marzo. Bueno, a ver. Ahí está. Como todos ustedes saben, las intoxicaciones realmente son causantes de graves pérdidas dentro de lo que son los rodeos en nuestro país. Eh, Tienen características particulares en cuanto a su presentación, que nos hace sospechar de que se trata de un problema tóxico. Y cuando uno se pone a analizar, la única forma que tenemos en la gran mayoría de las intoxicaciones de no padecer estos golpes que nos dan las intoxicaciones es conocer las plantas y detectarlas antes de que se produzcan los episodios de mortandad. Siempre, por lo menos a mí me ha pasado, me ha costado retener lo que son las plantas tóxicas. Vuelvo a repetir, probablemente porque se presentan en forma muy espaciada en el tiempo.
yo no, haciendo memoria, no son muchos los veterinarios que mientras yo he estado al frente del servicio de diagnóstico han traído más de 2 o 3 casos de intoxicaciones. Pero sí es cierto que cuando uno se pone a analizar la información generada por el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce, vemos que hay muchos casos producidos por las toxinas. Este cuadro está marcando la solicitud de asistencia de los colegas veterinarios a establecimientos con problemas, ¿no es cierto? Entre el año 2001 y 2015 se efectuaron 1.348 viajes de diagnóstico y cuando uno clasifica cuáles son las causas que produjeron la intoxicación, vemos que el 22% de los casos corresponden a enfermedades tóxicas, que no es poco, es una cantidad sumamente apreciable. ¿Por qué esta cifra es tan alta? Es porque, una, por la importancia que realmente tienen las plantas tóxicas. Y la segunda, sí. Y la segunda es que esa cifra es alta debido a que siempre las intoxicaciones resultan un problema para los veterinarios llegar a establecer el diagnóstico. Eso hace que efectúen consultas al servicio de diagnóstico o a otros centros de investigación. Cuando vemos dentro de lo que son ese 22% que representan alrededor de 300 casos, vemos que el 31% de esos casos son producidos por sustancias que afectan el hígado. Si los hepatotóxicos son, sin duda, las plantas, o en el caso puede sumarse también el cobre, que producen mayor caso de consultas y por ende de casos de mortandad en bovino. Le siguen los neurotóxicos, los tóxicos sistémicos, cardíacos, hemáticos, nefrotóxicos y gastrointestinales. Como decía anteriormente, las intoxicaciones tienen una serie de características que a nosotros nos permiten sospechar a priori de que se trata de una intoxicación. Eso es, la mayoría de los casos se presenta con muchos muertos en un corto periodo de tiempo y generalmente, sobre todo cuando son intoxicaciones hepáticas agudas, la progresión de la mortandad no pasa de las 72 horas. O sea, comienza, primer día, segundo día llega al pico de mortandad y al tercer día ya cae y cesa la mortandad. Esa es la característica constante de las intoxicaciones. Y es el resultado, lógicamente, que es lo que ustedes están viendo acá. Es catastrófico, ¿no es cierto? Es ver la cantidad de animales muertos en tan corto periodo de tiempo realmente resulta alarmante. Entonces, entrando con los tóxicos hepáticos, que tienen una gran importancia en este periodo del año, vemos que los tóxicos hepáticos los podemos dividir en agudos y en crónicos, y esa casuística, el 71% corresponde a los agudos, 28,5% a los tóxicos hepáticos crónicos. Dentro de lo que son los tóxicos hepáticos agudos, tenemos 3 plantas que reúnen la mayor cantidad o casi la exclusividad con respecto a las intoxicaciones en esta zona del país, que son la Pascalia glauca, que es la planta que sin duda produce mayor cantidad de pérdidas, conocida como Wedelia, Yuyosapo y Pantacolono, y que la época de presentación son 2, una es ahora, septiembre-octubre, y otra en marzo, ahora después lo vamos a ver con más detenimiento. Otra de las plantas tal vez que menos importancia se le dé, pero que produce golpes muy severos cuando se presenta la intoxicación, es el Santium cavalliliense, que es el abrojo grande, que también la época en la que más muertes produce en condiciones climáticas normales es de septiembre a octubre.
El Cetro parqui, que es tal vez la más conocida de todas, el hornillo negro, que tiene una distribución muy amplia en el país y produce casos de intoxicación a lo largo de todo el año. En cuanto a los crónicos, en nuestro país, por lejos el senecio es el más importante. Yo estoy seguro que es una causa de muerte totalmente subestimada en las estadísticas, porque no coincide la época de la intoxicación con el curso, con el ciclo biológico de la planta. Entonces, es muy difícil sospechar de la intoxicación de senecio cuando la planta ya no está. La parte aérea, que podamos buscarla, encontrarla o ligarla a esa mortandad. Y la otra es la flor morada, el Lechium plantagineum, que es una planta que no es muy común, es decir, la vemos en todos lados, pero el periodo en el cual se produce una intoxicación en nuestra zona es cuando la planta crece junto con la implantación de una pastura. Sí, es común ver en una pastura de primer año de implantación que esté invadida por flor morada, pero después del segundo año prácticamente desaparece. Arranquemos entonces con la Pascalia, la Guedelia, para nosotros, para los viejos es Guedelia, ahora es Pascalia. Tiene una distribución en el país muy amplia. La mayor casuística que nosotros tenemos es en provincia de Buenos Aires, que yo me animo a decirle que el 60-70% de los partidos hay casos de intoxicación. Es una plantita que tiene un porte aproximado a los 40 o 50 centímetros, tiene hojas largas con una flor terminal, solamente una flor terminal. La hoja tiene unas características, y estas características yo se las menciono porque son, digamos, un recordatorio para los veterinarios, porque después nosotros nos vamos a olvidar de los finos, nos vamos a olvidar, pero hay cosas que son gruesas y que nos ayudan a reconocer la planta, aún sin estar en floración. Esas características son las tres nervaduras que tienen las hojas, una central y dos a cada lado, que se ven en ambas caras de la hoja. Esa hoja, ahí vemos las nervaduras, esa hoja cuando ya la planta tiene su tiempo, tiene 1 a 2 dientes basales. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una hoja de senecio madagascarense, que después lo vamos a ver, también tiene dientes, pero tiene dientes en todo lo largo de la hoja. En cambio, en Guedelia, los dientes son basales y a lo sumo puede tener un par de dientes. La flor, como les decía, es lo más fácil de recordar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente las plantas tienen un periodo solamente de floración, no a lo largo de todo el año. En este caso, la flor de la Pascalia tiene un diámetro de 3 o 4 centímetros, es una flor grande, entre amarillo y naranja. Y la planta en sí tiene una característica en el olor que tiene. Es decir, si nosotros rompemos una hoja con los dedos, vamos a sentir un olor muy fuerte que se nos queda impregnado incluso en la nariz y después lo sentimos en cualquier otra planta. Pero nos sirve mucho de reconocimiento. Es decir, hay que tratar cuando uno no es agrónomo y no tiene todas esas bases, esas claves que tienen los agrónomos para reconocer. En nuestro caso tenemos que recordar con todos los sentidos. Por eso es la descripción de esta forma grosera que yo les estoy haciendo de la planta y ayudarse también, por ejemplo, con el tacto o con el olor, en el caso de la Guedelia, nos va a ayudar en un futuro cuando no recordemos las demás características. Otra de las características de la planta es que crece en manchones. Es decir, nosotros tenemos un potrero de 50, 60 hectáreas y hay que recorrerlo. Porque puede haber un manchón de 1 hectárea y ese es el que nos produjo la muerte de 30 o 40 animales. O sea, tenemos que recorrerlo todo. A nuestro favor, tenemos que, después lo voy a volver a repetir, pero es una planta que crece exclusivamente en las partes altas. Es decir, no necesitamos ir a buscar la Guedelia en un bajo con pelo de chancho.
ahí no va a crecer. Sí, en un campo de cría con lomas, a esas lomas tenemos que revisarlas, porque ahí es donde vamos a encontrar la guadeña. En cuanto al desarrollo de la planta, también es importante porque en enero, febrero, marzo va a ser el periodo que lo vamos a encontrar en floración. Tal vez depende de las condiciones climáticas, se puede adelantar o atrasar un poco, pero más o menos en esta época siempre vamos a encontrar la planta en flor. En los meses siguientes los vamos a encontrar en fructificación, que es bastante insulso el fruto de la buedelia, no nos dice nada, pero en este periodo, vamos a ver después, que es uno de los cuales se produce la mayor ingesta de esta planta tóxica. En mayo, junio, julio y agosto, o sea, los meses en los que comienza a helar, la parte aérea de la planta desaparece. O sea, ni nos molestemos en pensar que la guedelia puede ser la causa de muerte en invierno, salvo que estemos dando rollo. Pero por consumo directo, nunca vamos a tener muerte en estos meses porque es muy sensible al frío y la parte aérea de la planta desaparece. Perdura en forma subterránea, pero la parte aérea no está. Y en octubre, noviembre y diciembre, ahí está el rebrote de la planta, que es muy invasora y tiene una sustancia alelopática que detiene el crecimiento de otras malezas y que la hace totalmente dominante. En manchones. Yo tuve en una sola oportunidad, en un campo cerca de Tres Arroyos, tuvimos un caso que había un potrero con 4 o 5 hectáreas, todos llenos de buedelia. Pero después el resto de los casos que yo he visto siempre son pequeños manchones que los que producen la intoxicación. Periodo de intoxicación o pico de intoxicación. Una es en marzo, cuando está en floración, en fructificación, que es difícil de explicar porque uno lo ve a la vaca que tiene pasto, está bien, puede ser que el pasto esté seco y busque verde, pero ahí nosotros hemos visto pasar la cabeza por el alambrado y selectivamente comerse la buedelia, o sea, buscarla, no consumirla junto con el bocado y por equivocación. Y el otro pico es el de estos meses que vienen. Es decir, aquí con el rebrote es la mayor casuística de buedelia que nosotros tenemos registrada en el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce. Entonces, ¿dónde buscarla? Aquí lo vamos a volver a repetir. Suelos de buena calidad, donde la tierra haya sido removida para el cultivo de maíz, trigo o girasol, donde está mezclada con los rastrojos. Por ejemplo, los rastrojos de trigo, una vez que se cosecha, es fácil que se produzca la intoxicación. El maíz la hemos visto, el sorgo la hemos visto producir mortandad. En suelos modificados, ya sea por vías de tren o en los montes, esta aplicación de los montes es sencilla. ¿Dónde se siembran los montes en el campo de cría? En las lomas. Bueno, ahí es donde está la buedelia. Y ahí tenemos que tomar cierta precaución, porque en el monte la planta tiene sombra. Entonces, estira mucho su crecimiento buscando la luz. Ahí pasa del metro de altura y la separación de las hojas es mucho mayor y realmente para lo que nosotros estamos acostumbrados nos cuesta reconocer. Salvo que esté en flor, que vuelvo a repetir, es muy sencillo de ver, se trate de buedelia. Y esto es un dato clave. Hemos tenido casos de intoxicación en destete precoz, en encierre, con rollos, con fardos, donde no es sencillo, hay que revisarlo detenidamente para ver las hojas que están mezcladas con el rollo y donde mantiene totalmente la toxicidad. La dosis de la buedelia es muy bajita, con 2 a 4 gramos de materia verde por kilo de peso ya puede llegar a producir la muerte. En el caso del cestrum, la distribución es medio parecida. También las condiciones de crecimiento, crece en suelos fértiles y húmedos, aunque también la hemos visto en los partidos de la costa, en donde crecen los arbustos, y debajo de los arbustos viene esta planta, y que de acuerdo a los lugareños, ahí dice que las intoxicaciones se producen después de tormentas, o durante las tormentas, que la vaca se guarece en esos lugares y sale a poca distancia del monte a comer, y ahí es donde
produce el consumo de esta planta, que también se caracteriza por un olor muy fuerte, diferente totalmente del de Wedelia, pero es un olor fuerte, y a diferencia de Wedelia es tóxica todo el año. La planta puede llegar a alcanzar tamaño de arbusto, es decir, de 2 a 3 metros de altura. Tiene como característica hojas alargadas y termina en forma de punta, de alrededor de 12 centímetros. Tiene un peciolo corto. Y las flores, a diferencia de lo que vimos en Sunchillo acá, está poblado por un grupo de flores. La otra tiene un solo flor terminal, esta tiene muchas flores terminales, tubulares, campanadas, de color amarillo anaranjado también. Los frutos son pequeñas bayitas, color violeta, y como dije anteriormente, esta planta es tóxica todo el año. Vamos a la tercera planta que produce muerte de animales en forma así masiva. Esta se restringe a campos de cría generalmente. Tiene apetencia por suelos húmedos, o sea que crece cerca de lagunas, cerca de arroyos, de ríos, de cursos de agua en general. Y si nosotros pretendemos ver en el momento que se produce la intoxicación, pretendemos reconocer la planta, nos vamos a llevar un disgusto porque no la vamos a ver a menos que busquemos cerca de estos cursos y lo que buscamos es esto, o sea, la planta en forma de cotiledón, que si nosotros no tenemos buena vista y no nos agachamos, ni la vamos a ver. Bueno, este cotiledón del Santium viene un poco antes que el campo natural, en condiciones normales de clima, ¿no es cierto? Y las intoxicaciones son muy estacionales, si se dan en septiembre, octubre, noviembre. En una oportunidad tuvimos un caso en marzo, había habido una sequía muy grande y después de una lluvia vino en esa época atípica y que un poco nos descolocaba al pensar que era la causa de la muerte de los animales. Pero en ese estadio es donde produce la muerte. Una vez que nacen las hojas verdaderas, deja de ser tóxica. Es decir, la planta grande no es tóxica. Sí son sumamente tóxicos los frutos, los abrojos y estas hojitas que son los cotiledones. Ahí vemos la planta tiene sus características también particulares, tiene hojas grandes, cuando uno les pasa la mano son ásperas, tienen como pelos, los pecíolos son muy largos y los frutos tienen alrededor de 2 centímetros de diámetro. Este es el periodo que tenemos que pensar nosotros en la muerte por Santium, bien digo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay un caso descrito por la gente de la Facultad de La Plata que se dio una intoxicación directamente con rollos en los cuales existía el abrojo, pero en forma natural la planta no es consumida y no es buscada por el animal, precisamente porque estos abrojos producen lesión mecánica en la boca. Los cuadros clínicos son exactamente iguales, es decir, no se puede distinguir un animal intoxicado por Wedelia, por Cetrum o por Santium. ¿Cuál es la característica principal? Si uno va a un campo con una mortandad y le pregunta al recorredor si hubo agresividad, si lo corrió con el caballo, todos los casos, algunos de los animales muestran signos de agresividad. Eso es por la encefalopatía que producen los hepatotóxicos agudos. Marcada agresividad, los movimientos del animal son incoordinados, camina con un paso que no es normal. La respiración ya cuando está en un periodo terminal es entrecortada. Yo supongo que es por el dolor que tiene el animal, porque respira como en 2 tiempos, ya cuando está en el decúbito lateral. Si uno hace una observación del animal caído, vamos a ver que hay fasciculaciones musculares, hay movimientos, hay temblores, pero de las masas musculares. También es común ver movimientos de pedaleo y lógicamente que ya cuando entra en este estadio
e incluso cuando muestra signos de agresividad, es un mal pronóstico para el animal. Aquí vemos una vaca intoxicada, agresiva, por supuesto que estamos atrás del auto, en este caso corre al gaucho con el caballo. Bien. Esto se repite en todos los casos. La anamnesis a nosotros nos ayuda. Estaba del otro lado del alambrado y trataba de ser muy agresivo. En cuanto a la necropsia, que generalmente es lo que nos guía, es decir, para ser sincero, son pocos los casos que uno ve un animal con signos clínicos. La gran mayoría de los animales nos llaman cuando se ha producido una grave mortandad y lo que vemos entonces son los hallazgos de necropsia los que nos guían para sospechar de que se trata de un hepatotóxico agudo. Al hígado lo vamos a ver con un puntillado hemorrágico clásico. Ese puntillado se debe a la necrosis y la invasión de sangre a ese sector necrótico, y que es el puntito rojo que nosotros vemos cuando observamos macroscópicamente un hígado. Esto se va a acompañar de edema en la pared de la vesícula y en el primer sector del duodeno. Puede encontrarse sangre libre, muchas veces se encuentra sangre libre, o en el intestino, y más raro en el cuajo, pero se encuentran cantidades muy importantes que uno no alcanza a entender de dónde viene la sangre, porque la mucosa está sana, pero la cantidad de sangre presente es muy grande. También se da la esplenomegalia, el vaso está agrandado de tamaño y es una constante, aunque no patognomónica en absoluto, la presencia de petequias y sus fusiones en corazón. Aquí vemos claramente la mayoría de las lesiones que produce. Ahí tenemos el edema alrededor del duodeno, donde desemboca la vesícula, y el puntillado hemorrágico, que no es sencillo de que se vea con la cámara, pero acá en este caso sí se ve, que es muy característico. Es decir, esto uno no lo tiene que dejar pasar, es una lesión que nos guía hacia pocos diagnósticos. Es decir, esto lo vamos a ver en el caso de los hepatotóxicos agudos, lo vamos a ver en la monensina, y lo vamos a ver en la falla cardíaca, cuando hay un trombo en la válvula que lleva a una disfunción cardíaca que compromete al hígado y también compromete el pulmón. Pero son casos individuales. Acá generalmente la mortandad producida por los hepatotóxicos agudos es masiva. Hemorragias de epicardio, esto también lo vemos no tan masiva, pero sí lo vemos en hipomagnesemia, o sea que no nos dice demasiado. Es un hallazgo de necropsia, pero con este hallazgo de necropsia no vamos a definir el diagnóstico. Y lo mismo en endocardio. Otra foto mostrando el edema. Y la histopatología, en este caso, confirma lo que nosotros vemos a ojo desnudo. Es decir, esta parte más clara, con menos tinción, sería la parte más sana del hígado. Acá podemos encontrar degeneración grasa, podemos encontrar algunas lesiones de necrosis, pero lo masivo está alrededor de la vena centrolobulillar, donde, le vuelvo a repetir, la sangre que llega a esa zona es mucho menor que la sangre que llega al espacio portal. Y al llegar menos sangre, llega menos oxígeno. Esa llegada de menos sangre y oxígeno hace que la mayoría es decir, que la zona de mayor mortandad, de mayor necrosis de hepatocitos, sea la zona centrolobulillar. Si tenemos la suerte de ver animales vivos, bueno, vamos a tomar sangre, vamos a determinar enzimas, GOT y gamma GT, y vamos a sacar órganos en histología. Acuérdense, la histología es de un apoyo enorme para el diagnóstico y dentro de todo no es cara. El resultado va a ser muy, muy elevada la GOT. Sí, acuérdense que la GOT marca la lesión de los hepatocitos, la gamma GT de los canalículos biliares.
sea que no tiene por qué estar elevada en este caso. Sí, la GOT en el hígado va a haber en la histología necrosis hemorrágica centrolobular. Y con eso, por supuesto, si no la encontramos, tenemos que volver al campo a buscar una de estas tres plantas que acabamos de describir. La otra que puede llegar a producir esta patología, acuérdense, es la sobredosificación de cobre. Cobre, cuando se da en dosis altas, da exactamente el mismo cuadro que acabamos de describir. Bueno, vamos a los crónicos. Esto es, le decía yo que es complejo de diagnosticar porque no coincide, es decir, hay un periodo en el cual el animal consume la planta, que es el invierno, donde la planta, la mayoría de los cenecios emergen. Hay muchos que lo hacen en forma de roseta, es lo único verde que tiene la vaca y selectivamente lo va comiendo, pero pasan 3, 4, hasta 6 meses antes de que nosotros veamos al animal intoxicado. En todo ese periodo la parte aérea de la planta prácticamente desaparece en los cenecios y es difícil convencer a un productor que hay una mortandad por una planta que ya no está. Pero ese es el caso del cenecio de flor morada. Los que hay en nuestra zona y de los cuales nosotros hemos tenido casos de intoxicación son el tuidi, que crece alrededor de la laguna, tiene una vara larga, de más de 1 metro 20, siempre terreno húmedo, tiene una flor con pétalos blancos, de un tamaño aproximado de los 3 centímetros, es grande. Este es el celoy, este crece en campos de cría, esta hoja es carnosa, pegajosa, alcanza una altura de unos 60 centímetros. Si nosotros cortamos esa planta nos queda una goma en la mano, pero la vaca lo consume en el estadio más chico que esto. Y la flor también es una margarita grande, de unos 4 centímetros, de pétalos amarillos. Sí, son parecidos, pero diferentes. Bajo dulce y media loma lo podemos llegar a encontrar. Este es el madagascariense, este crece en zonas agrícolas. Es muy invasora, es difícil de combatir, produce semillas durante todo el año y eso hace que cueste mucho erradicarla. La flor es pequeña, tiene 2 centímetros, es también una margarita chiquitita, y ese es el que decía, acá no se nota bien, pero la hoja es toda dentada, que la podemos llegar a confundir con la de Wedelia si no tenemos presente que los dientes son solo en una parte de la planta. Este grisebache, crece más hacia el norte de provincia de Buenos Aires, en campos degradados, alcanza los 80 centímetros de altura, y la margarita tiene 4 centímetros. Este año, hace poco, los chicos del servicio de diagnóstico encontraron una intoxicación con una nueva variedad. No me pregunten porque no me acuerdo cómo se llama. Se crece en suelos, dijimos, erosionados, pero todos, al igual que la flor morada, que primero vamos a describir la planta, es fácil de reconocer por la flor y también porque todos los tallos y las hojas tienen pelos. Es fácil de reconocer, tiene unos 40-50 centímetros de altura, ahí se alcanzan a ver los pelitos de la flor, de la planta. Y esta, como les decía yo, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen rollos con el excedente de producción de una pastura de primer año de implantación, que es lo común, ¿no es cierto? No damos abasto para comerla, se cierra una parcela, se hacen rollos y nadie presta atención si existe esta planta como maleza contaminante. Y en esa forma hemos tenido casos de intoxicación con esta planta, con consumo de rollos usados como suplemento. La susceptibilidad por especie, el cerdo es el más sensible, la oveja es el menos sensible. Es muy común la creencia del productor de tratar de controlar el cenecio con las ovejas, pensando que no le hace nada, pero sí las intoxica, es menos sensible, pero las llega a intoxicar. El principio tóxico son alcaloides pirolicidínicos,
que se transforman en pirroles y estos tienen una nueva transformación que actúa sobre los hepatocitos, sobre el ADN de los hepatocitos, impidiendo la mitosis del mismo. A grosso modo, esa es la forma en que actúan los alcaloides pirrolizidínicos, que quedan en sangre, quedan adheridos en los componentes sanguíneos, y existen técnicas que permiten detectar si el animal ha estado en contacto con senecio. Lo que no nos sirve es porque no determina en qué momento, pero es un elemento más para tener en cuenta para llegar al diagnóstico. En cuanto a la dosis, bueno, acá tiene que comer mucho. Si comes mucho y de golpe, existe en la bibliografía la descripción de una intoxicación aguda. Nosotros, para ser sinceros, nunca la hemos visto. Pero sí sabemos que cuando pasa el consumo equivalente al peso del animal, la intoxicación, que ha sido crónica, tiene una forma de presentación aguda. Si violentamente uno no ve nada, el animal empieza a manifestar signos y lo común es que en poco tiempo se muera. Normalmente son plantas poco palatables, sí son consumidas, como decía anteriormente, en épocas de vaca flaca, es decir, cuando no hay pasto, ahí es donde lo comen, o cuando están los rollos contaminados con esta planta. El cuadro clínico, supongamos que lo está comiendo en julio-agosto, aparece en diciembre, octubre, en adelante. Por supuesto que esto depende de la cantidad que haya comido. En cuanto al cuadro clínico, que ya es terminal, es decir, cuando lo manifiesta el animal, el pronóstico ya es, el animal se va a morir, tiene pérdida de estado progresiva cuando dura un poquito el cuadro, con diarrea, con prolapso de recto, es una de las características de los alcaloides pirrolicidínicos. Vemos que hay acumulación de líquido en la zona de clive, tanto submandibular como en el pecho, como en el abdomen. Puede haber ictericia, puede llegar a producir fotosensibilización cuando el cuadro se alarga, y la mortandad es muy elevada. Ahí vemos el edema, el pecho del animal, bien marcado. Ahí vemos otro donde el edema está en la zona submandibular, en el pecho, ahí también el submandibular, ahí lo vemos perfectamente, en el pecho y en el vientre. En todas las zonas de clive es donde se produce la acumulación de líquido. Otro cuadro que no es tan común es el nervioso, con frontopresión sobre un palo, en este caso, el animal vaya a saber si está atenuando dolor o no sabemos por qué, pero busca esa posición. Esto es muy común en los caballos. Los caballos son muy sensibles a los alcaloides pirrolicidínicos y es muy común que tomen esta postura. En este caso lo que vemos es el prolapso de recto, el animal puja permanentemente y en muchas ocasiones se puede ver esta patología. Las enzimas, nosotros tuvimos un caso de intoxicación muy severo donde murieron cerca de 90 vaquillonas, en ese caso fue el Tweedy, y el hombre eran 300 y pico vaquillonas. Vende el campo con la hacienda incluida. Y no quería, justamente un poquito tiempo después de que se había muerto por senecio, no quería venderle un animal intoxicado al nuevo productor, al nuevo dueño. Entonces nos pidió si no había forma de detectar las que estaban intoxicadas. Fuimos, sacamos la totalidad de los animales, hicimos enzimas hepáticas, hicimos bilirrubina, todas dieron normales. Al poco tiempo empezaron a morirse otra vez. O sea que los parámetros se detectan corto tiempo antes de la muerte del animal. Por lo menos esa ha sido nuestra experiencia. Cuando ya hay alteración, bueno, tenemos la GOT elevada, la gamma GT elevada, la bilirrubina elevada, la albúmina, y también produce anemia disminuida. Estoy escuchando un sonido
No lo reconozco. ¿No hay pregunta? No. Sofía. Lo que pasó, Ernesto, quedaste unos segundos mudo, no sé qué Mirá, pasó, pero un ratitito chiquito, ¿eh? no Ahora se se escucha. perdió nada. No, ahora se Bueno, escucha bien. entonces seguimos. Entonces, los hallazgos vamos a ver un hígado con una cápsula lisa pero gris, un color muy llamativo, diferente totalmente al normal, eso es por la fibrosis, y cuando cortamos el hígado lo podemos ver o color muy subido por la hemorragia o color pálido por la necrosis. Ese depende del momento en que nosotros agarremos al animal al hacer la necropsia. Fíjense la cápsula, el color que tiene, ¿ven? Es un color grisáceo, ¿m? Esto es por el tejido fibroso, y en este caso, por la hemorragia, tenemos un tejido hepático sumamente cargado de sangre de color oscuro. Vamos a encontrar, al entrar en cavidad abdominal, vamos a encontrar mucho líquido, de 5 a 30 litros, y edema. Líquido de color amarillo. Y vamos a ver edema en los mesos, edema alrededor de la vesícula biliar, ¿cierto? La patología es muy clarita. Edema en los pliegues del cuajo. Acuérdense que esta es una patología común a varias etiologías. Bueno, no puedo aumentar el tamaño, no sé qué me pasa. No sé si se alcanza a ver igual, pero no me deja. Se ve en un cuadro chiquito, Ernesto, pero algo se ve. No lo puedo agrandar, no sé por qué se me vuelve. Pero bueno, si no lo ven, imagínenselo. Edema de los pliegues de cuajo, que yo les decía que también se ve en la estertagiasis, también se ve en la hipoalbuminemia, se ve una paratuberculosis. O sea, es bastante sensible a varias etiologías, pero está siempre constante a la falla hepática que produce una caída albúmina en el caso de esa lesión. Ahí estaba, mirá. Tenía que seguir cliqueando nada más. Ahí vemos el edema en los mesos. Es una patología muy evidente. Y en la histología es muy valorada por los histopatólogos porque es una patología muy clara. Es decir, en la mayoría de los casos lo que vemos son hepatocitos gigantes, la megalocitosis que producen los alcaloides pirrolizídnicos y proliferación de los conductillos biliares, ¿cierto? Eso es lo que se ve siempre. Las muestras a tomar, vamos a tomar sangre en animal vivo y en el muerto órganos en formol. Bueno, a ver si se orientan en el diagnóstico. Vaca Hereford, dificultad respiratoria, baba en boca, mirada ansiosa, deformación submandibular, falta de oxígeno y muerte. Lástima que no lo puedo escuchar para saber lo que dice. Pero esto es producido por un exceso de triptofano en la ración y la patología está llamada actualmente como edema y enfisema pulmonar agudo bovino. Sí, es una patología común, mucho más común de lo que creemos. Generalmente son pocos los casos, es decir, la cantidad de afectados es baja, muchas veces pasa desapercibido en un campo, pero cuando el número de animales es grande, bueno, el productor se alarma y consulta al veterinario. Sinónimo para los viejos se lo llamaba faux-fibre, neumonía intersticial atípica, no tiene nada de estos términos que ver con la patología que produce, pero se la llamaba así. Faux-fibre, fiebre de las tinieblas, tampoco tiene nada que ver con las tinieblas. Bueno, una infección respiratoria aguda no contagiosa
Y la característica que la tenemos que sacar con la anamnesis es el cambio de dieta, de una dieta fibrosa, seca, a pastos tiernos que han sido, ¿qué es? Téngame paciencia, estoy viejo. Ahí vamos. Ahí estamos, se presenta en forma de brote, se da más en los adultos que en los subjóvenes, casi exclusivamente en los adultos, se da más comiendo gramíneas que leguminosas, y hay una sensibilidad especial de la raza Hereford, es decir, si hay Angus y Hereford, las más afectadas van a ser las Hereford, no quita que también caiga alguna Aberdeen Angus. Es mucho más común en los rodeos de cría, pero también se presenta en los filos, aunque en los filos se desconoce cuál es la etiología. Cuando se da en un campo, en un potrero, es muy factible que al año siguiente, si las condiciones climáticas son similares, se vuelva a repetir. El cuadro clínico, hay lo que veíamos en el video, ¿no es cierto? Dificultad respiratoria es lo que más llama la atención y es lo que le pasa al animal. Toma una actitud con la cabeza extendida, el cuello estirado, la boca abierta, protrusión de la lengua. Bueno, lo que vimos en ese animal, una respiración ruidosa, ahí la vemos, y si nosotros movemos ese animal, el animal se muere. No resiste. Si lo dejamos quieto, hay un porcentaje de animales que se salvan. Cuanto a los hallazgos de necropsia, cuando nosotros abrimos cavidad torácica, el pulmón está pegado a la parrilla costal, o sea, no colapsa, no hace ese clásico ruido que hace por la diferencia de presión cuando nosotros abrimos la cavidad torácica. En este caso tiene marcadas las costillas, y esto se debe al extenso edema y enfisema que tiene, que forma grandes bullas en el tejido pulmonar y que se extienden fuera del tejido pulmonar. Se pueden ver, ustedes, si recuerdan el primer video que pasamos de esta enfermedad, había información submandibular. Eso es aire. Uno corta y lo que encuentra es aire. Ahí vemos un pulmón con el enfisema intersticial y edema. Esto es común también en la monensina, pero la monensina se acompaña de otras patologías. Acá es exclusiva. Acá hay una bulla, fíjese, ahí es donde corta. ¿Qué es la bulla? Ahí se pinchó. Es toda la unión de los alvéolos que se van rompiendo y van formando lo que se llama una bulla. Es también muy contundente la histopatología, con el edema y el enfisema intersticial, con el edema con enfisema, y la formación de las membranas hialinas y la hiperplasia de los linfocitos tipo 2. Estas son las membranas que no permiten el pasaje del oxígeno. Y acá tenemos los neumocitos tipo 2. El animal inspira normalmente, pero no puede expirar. Es decir, es un proceso similar al del asma en humanos. ¿Qué es esto? No es senecio, ¿eh? Senecio ya pasó. Pero también tenemos una deformación pectoral, ¿no es cierto? Muy manifiesta. Causa, consumo de falario. Esta plantita tenemos que reconocerla en los campos naturales porque es un problema muy serio y que se va a repetir siempre en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque solo depende de la presentación de las condiciones climáticas. Si nosotros tenemos un periodo de sequía en otoño, muy probable que en principio, en esta época, tengamos casos de intoxicación con falaria. Siempre se la relaciona a las condiciones climáticas, cosa que no se sabía hasta hace poco. ¿Cómo se descubrió? Porque esta planta afecta a los canguros. Y en Australia había una zona donde estaba mermando la población de canguros y llegaron a la conclusión de que era el falaris que los mataba. Y
hicieron la investigación y llegaron a la conclusión que, de acuerdo a las condiciones climáticas, ellos podían llegar a prevenir la intoxicación. En nuestro caso se da por los falaris implantados, pero también por el falaris natural, que es el que mayores problemas trae, que es el alpistillo. Su distribución, esto se refiere a este falaris, la angusta, es masiva. Sí, fíjense que está prácticamente en toda la zona productora de ganadería, hay falaris angusta. ¿Qué características tiene? Bueno, que crece en campos en bajo dulce. Generalmente cerca de la laguna es donde tenemos que buscar. Otra de las características es que es muy palatable, por lo tanto selectivamente las vacas lo consumen. Y como decíamos recién, lo vamos a buscar ¿en dónde? En campo natural donde se seca una laguna, al borde de esta laguna, ahí es donde tenemos que buscar la planta. Si estamos en periodo previo a la floración, tenemos que buscar una hoja color gris, entre gris y verdosa. Cuando está en floración es igual la panoja que la que da el falaris implantado. Es una panoja más chiquita, también la altura de la planta es más chica, pero en general se repiten las mismas características que el falaris implantado. Y esta hoja, como les decía, es color verde grisáceo, para ser más concreto. Principios tóxicos son derivados de la triptamina. Su concentración, como les dije antes, varía en función de varios factores. Primero es el clima, pero también depende si hay acumulación y no hay sol, va a producirse intoxicación, y con la planta vieja se producen mayores casos de intoxicación. Afecta el más sensible son las ovejas, luego las vacas, los caballos y, como les decía antes, también los canguros. Los cuadros, hay uno que se caracteriza por muerte súbita, otro por temblor de falares. La muerte súbita se puede ver a un cuadro nervioso, tiene una tiaminasa que produce polioencefalomalacia y un tóxico cardíaco. A veces otros dicen que se trata de una acumulación de nitrato, pero lo concreto es que se produce muerte súbita. El animal va caminando y se muere. Este cuadro no se ha diagnosticado nunca en el país. En cambio, lo tenemos bien conocido porque realmente da una sinología espectacular. Y también podemos, dentro de este temblor de falario, distinguir una forma aguda de una forma crónica. La forma aguda es reversible. Hay incoordinación de movimientos, caídas, temblores, hay movimiento de las orejas, el animal está muy excitado, respira con una respiración muy rápida, hay paresia, no se puede parar, cuando se para lo hace con paresia, dismetría, disnea, convulsiones y muerte. Este animal se puede salvar, sí, es reversible. Fíjense, si uno ve un animal de esta característica, es indistinguible de la forma nerviosa de como en ese nivel. Es igual, ¿sí? Temblores de las orejas, movimientos de la cabeza extraños, y también la reacción que tiene este animal. Este animal lo dejamos tranquilo, se para y se va, como suele pasar con magnesio. Fíjense los pabellones auriculares, cómo los mueve. La crónica se acompaña de caídas espontáneas. Dura mucho más tiempo y tiene podríamos llamarle una secuela, que después la vamos a ver. ¿Por qué tiene esa deformación pectoral la vaca? Por esta razón. El animal va corriendo o caminando y de pronto se derrumba. En un animal joven es difícil que se le deforme el pecho, pero en la vaca, por el peso mismo, pega con el pecho 1, 2, 10 golpes. Eso es lo que produce el hematoma, que es otra de las características de esta afección. Ahí vemos, por ejemplo, un animal, 2, 3 animales con el pecho deformado, que siempre se va a acompañar está pelado el pecho, es decir, al caer el animal se pela, o sea que esa lesión
que uno puede llegar a pensar que se trata de senecio, si ve que está pelada, indudablemente es sangre lo que tiene y no edema. Ahí vemos, ahí pusimos una aguja y lo que sale es sangre y no edema amarillo, como saldría con el senecio. Ahí vemos cómo el animal se cae. Y el cuadro retardado es ese animal que sobrevivió durante un tiempo, va perdiendo peso, pierde peso, se sigue cayendo, pero cuando uno hace una observación detenida del animal, ve que no puede ni beber ni comer por efecto del tóxico sobre el nervio facial, que es el que inerva la lengua, que es lo que el animal utiliza para comer y para beber. Fíjense esto, como perdieron peso. Este era un novillo de 300 y pico kilos. A los 4 meses nos vuelven a llamar que habíamos diagnosticado la intoxicación aguda, que los animales se venían abajo y se morían. Bueno, son las secuelas del Falaria. Y este es un video que me permitió un colega pasar de Bolívar, el partido de Bolívar, y fíjense cómo es el movimiento de la lengua. El tipo trata de beber, pero yo no sé si tiene un mal cálculo o no gobierna la lengua. Lo concreto es que el animal no bebe, trata y no bebe. Y lo mismo le pasa con los pastos. El pasto tiene que ser muy alto para que lo enganche con la lengua, y si no, se mueren generalmente con una parasitosis y por debilidad. Las lesiones, edema, hematoma pectoral, a veces se caen y producen fractura de mandíbula, y hay acumulación de pigmento en el tronco cerebral, y a veces se ve el líquido cefalorraquídeo, se ve color amarillo. Esa es la lesión que produce a nivel del tronco encefálico. Este otro animal, en una de sus caídas, se ha fracturado la mandíbula. Es común, si sobrevive el animal a esa fractura, que vaya perdiendo peso y se muere por inanición. Y la apertura del pecho, que nos indica que se trata de un hematoma. La acumulación de pigmento dentro de las neuronas es el hallazgo histopatológico que nos permite confirmar el diagnóstico. Bueno, creo que estamos terminando, si no me equivoco. Factores ambientales que influyen en la presentación: heladas, sequía con lluvias posteriores, varios días nublados. La mayor casuística la vamos a observar a la mañana por el mayor consumo del tóxico, y en invierno precedido de pocas lluvias en marzo y en abril. Pero lo vemos durante todo el año. Bueno, creo que terminamos. Si tienen preguntas para hacer. Bueno, Ernesto, muchas gracias por la charla, muy didáctica, digna de un profesor con experiencia, muy práctica. Típica de un viejo, te quedó decir. Y ya están tirando los agradecimientos, pero te vamos a hacer la primera pregunta que tenemos aquí de Lautaro Luna, y pregunta: ¿qué tan frecuente es encontrar material consumido en rumen y asociarlo a un cuadro de intoxicación aguda? Hay algunas plantas que la hoja tiene características a la observación histológica que permiten ubicarlas dentro de un grupo de plantas. O sea, sirve para una identificación, para un complemento del diagnóstico, pero no podés definir una intoxicación basándote exclusivamente en eso. Porque hay otras plantas que se rompe tanto el tejido vegetal que al observador se le hace imposible detectar de qué planta se trata. Es una herramienta más, pero te vuelvo a repetir, solamente para algunas plantas. Bueno, bien. Muchos saludos y felicitaciones. Yo te quería consultar, cuando hablaste de los tóxicos hepáticos agudos y crónicos, cuando una de las herramientas que puede tener el veterinario es tomar muestras de sangre, digamos, si tiene que estar la muestra tomada del animal con síntomas, o aporta, los compañeros pueden aportar algo de información en el muestreo.
es variable eso, es decir, lo ideal es tomar un animal con signología clínica, ¿no es cierto? Pero la realidad es que es difícil encontrar un animal y cuando lo encontrás es difícil de agarrar, porque son muy agresivos. Entonces, si lo agarrás ya en agonía, sí, ahí es fácil de sacarlo, pero si está en pleno cuadro nervioso, nos ha pasado que hemos tenido que dejar porque nos encaraba la camioneta y, bueno, teníamos miedo que nos estropeara la camioneta, así que no tomábamos sangre. El valor del diagnóstico bioquímico es mucho, es muy importante, en muchas intoxicaciones, en la mayoría de intoxicaciones. En el hepatotóxico agudo tal vez es un poquito más complicado por lo que te estoy diciendo. La toma de muestra se complica. Si ves algún tipo de sinología, un animal con mayor nerviosismo que el resto, o con algún cuadro que te permita detectar cierto grado de intoxicación, la muestra de sangre aporta mucho. Bien, bueno, aquí Horacio Butler dice: Ernesto, ¿recordás que en Palmar, Entre Ríos, vos viste almácigos de Wedelia y el encargado te dijo que no intoxicaba? Sí, Llevaste al INTA y las ovejas no murieron. ¿Terminó es ese verdad. tema en algo? Dice. Era un bolacero bárbaro el encargado, pero tenía razón. No se Yo morían. me quedé con las dudas igual, como buen vasco, porque el hombre nos mandó Wedelia en un verde, en una bolsa, llegó podrida la Wedelia. Se la dimos igual a los animales y verdaderamente no mató. O sea, Bueno, fue cierto, no mató, pero es el único caso que yo he visto que la Wedelia no mate. Vamos a darle la derecha, en realidad no mató. Así está que bien, está probablemente bien. hay alguna especie, no especie, porque son todas glaucas, pero bajo determinadas circunstancias que tengan menor toxicidad, puede ser. Gracias, Bueno. Horacio. Valeria González Pereira te pregunta, según la casuística que usted tiene, ¿la intoxicación por pascalia es más común por consumo de la planta verde o por heno contaminado? No, mucho más común por planta verde, mucho más común. Por heno tenemos casos en cabaña, en centro de inseminación, en destete precoz, pero son mínimas en relación a lo que la vaca levanta la planta en forma natural. Es mucho más común esta última forma. Bien. Ana Vildosa dice, excelente. ¿Conoce el nombre científico de la barba de viejo o cabello de ángel como causa de intoxicación? Climates, y no me pida el segundo nombre, pero climates seguro. Hicimos Bueno, reproducción ah, experimental con esa planta y no logramos reproducirla. Pero es una planta que en varias provincias se la menciona como tóxica, pero nosotros no tuvimos suerte. Es decir, nos mandaron la planta, se la dimos a los animales, pero no obtuvimos ningún resultado. bien. Yolanda pregunta, ¿las intoxicaciones hepáticas crónicas, hay una época en que se den en mayor proporción? La intoxicación la levanta, es decir, el tóxico lo levanta en pleno invierno. ¿Sí? Ahí es donde el animal lo consume. No tiene ningún tipo de síntoma evidente para el productor ni para el veterinario, pero se manifiesta generalmente en noviembre, diciembre, ahí para la fiesta, siempre nos llamaban para la fiesta y era intoxicación con celecio, ahí es donde se manifiesta, pero la intoxicación se produjo 4 o 5 meses antes. ¿Mm? Pero los cuadros, ese cuadro que yo les mencionaba de la maquillona que mató el 90 y pico, el otro que tuvimos en la costa, eh, dos tuvimos en la costa, siempre en los meses de verano, ahí es donde se manifiesta la intoxicación. Sí, cuando ya el tejido hepático tiene un grado de lesión semejante que no cubre el resto del organismo, el resto del hígado, a pesar de que tiene un poder de recuperación asombroso, pero no alcanza a hacerlo en forma ordenada a esa eh, reproducción del tejido, es muy desordenada y no cubre los requerimientos del animal y ahí es donde se manifiesta la intoxicación. Bueno, bien, muy bien. Ignacio Baigorri pregunta, ¿intoxicación con asclepia? ¿Algún comentario? La lecherona, hicimos la reproducción experimental, tuvimos casos naturales. El caso que nosotros tuvimos natural fue por efecto cardíaco. Eh,
la planta solamente es tóxica en su estado reproductivo. Sí, cuando florece, cuando fructifica, ahí mata. La dimos con la planta chiquita, no pasó nada. Lo repetimos en estado de floración y mató. Y el cuadro fue cardíaco. Y hay mucho. Bien, Pero normalmente tienen que estar muy castigadas para que lo levanten. muy bien. Fernando Modaburo pregunta, ¿han probado algún tratamiento paliativo para casos leves de fog fever? Lo recomendado es corticoide, sí, para bajar el edema sobre todo. Pero no lo hemos probado. Depende del grado de lesión, va a ser la respuesta, ¿no es cierto? Si hay un compromiso muy grande del pulmón, no va a responder. Pero normalmente se salvan alrededor del 30% de los animales afectados, solos, sin tratamiento. Bien. Saludos, Fernando. Luis, sí, Fernando te había saludado también, ¿eh? Luis te consulta, ¿cómo es la casuística de festucosis? Afortunadamente, se va reduciendo. Sí, la festucosis tuvo un auge tremendo cuando el INTA promovió la siembra de festuca y en ese momento se desconocía que era una planta tóxica, sí, se desconocía la presencia del endófito. Entonces, una enorme cantidad de campos de la cuenca del Salado tienen festucosis. Tuvieron festucosis, la padecieron y hoy en día se reemplaza por variedades libres de hongo endófito. Pero todavía siguen existiendo casos de festucosis y acuérdense que la festucosis se potencia con el hongo que parasita la espiga, que es el Clavice purpurea. Bien. Horacio Butler, que primero te cargaba, dice, se quemaron los papeles por el caso anterior. Ahora pregunta, una molestia más, dice que a pesar de no ser Un amigo. tóxica, ¿podés comentar algo de intoxicación hídrica? Sí, lo iba a incluir en esta situación, diga, pero se me iba el tiempo. Eh, Varios casos hemos tenido, generalmente se dan en las fiestas. Es característico que el hombre se va del campo, el recorredor se va del campo, tiene la mala suerte que falla el molino, que no anda, o que no hay viento, o que se traba el flotante. Por cualquiera de esas causas, los animales dejan de tener agua. Cuando les suministran el agua de golpe, se intoxican con agua. Es decir, es muy característica el cuadro que uno ve. El animal está como, digamos, como ausente, qué lástima, tengo unos videos buenísimos de eso. Está como ausente, uno se le acerca, está ciego, no responde, tiene manías, es decir, se lame o mastica en seco, ese es el cuadro que está ciego, vuelvo a repetir, y se continúa por varios días después de haber sido consumido el agua. Sí, el fenómeno es que el agua, el vacuno no tiene ningún parámetro que le indique que ya no tiene sed. Entonces toma y toma en exceso. Cuando ese exceso se produce, el sodio pasa sangre, se eleva el nivel en sangre, cuando llega al cerebro en forma pasiva se acumula el tejido nervioso y para eliminarla el tejido nervioso necesita energía que no la tiene por el exceso de agua. Entonces se acumula el sodio dentro del cerebro, se produce edema cerebral y muerte del animal. El diagnóstico podemos presumirlo y avalarlo por la medición del sodio en sangre y el líquido cefalorraquídeo. Sí, con esa medición de un animal que veamos con signos, nosotros podemos confirmar el diagnóstico. Siempre el líquido cefalorraquídeo va a tener, en los casos de intoxicación hídrica, mayor cantidad de sodio que la sangre. Bueno, Horacio te agradece, qué claridad, dice, muchas gracias. Te sacó de tema y te probó, mirá. Sí, ya se la vamos a devolver en alguna oportunidad. Ahora tengo una de Damián. ¿Han tenido algún caso de toxicidad hepática aguda asociada a alguna otra plántula además de la de abrojo?
No, tenemos un caso, bueno, yo en particular tengo un caso que es una espina, que no me la pude sacar nunca, que se da en los rastrojos de maíz o en los maíces diferidos. Ahí no sabemos qué es, pero produce muerte. Yo tuve un caso de 93 vaquillonas en una noche, con el cuadro hepático, con agresividad, los animales saltaban el alambrado, abrimos y encontramos todas las lesiones propias de Wedelia, Santium o Cestrum, recorrimos todo el potrero, no encontramos absolutamente ninguna planta tóxica. Sí, lo que encontramos fue que esta patología se repitió en toda una zona, no fue un campo, fue una zona, Sierra de la Ventana, Pringles, 4 o 5 partidos donde los productores nos llamaban al mismo tiempo, que tenían mortandades, y lo que encontramos fue ustílago, que es el carbón que crece en el maíz, junto con un hongo que en ese momento se llamaba Fusarium boniliforme, ahora se llama, se me fue, ya me voy a acordar, pero era el boniliforme, que aparentemente, de acuerdo a lo que yo busqué en la bibliografía, habría un sinergismo entre estas dos toxinas que pueden llegar a producir necrosis centrolobulillar. Eso está demostrado en rata, pero no en bovino. Es decir, la fumonicina sería la toxina que produciría la lesión. Pero eso es teoría. En concreto, no sabemos por qué, pero este año un veterinario tuvo un caso exactamente igual y quedó también sin diagnóstico, o por lo menos hasta ahora está sin diagnóstico. La otra posibilidad es que sería la de la mosca esta que mata tantos animales en Uruguay, que está en el país, que produce necrosis centrolobulillar, la parreya, pero acá en el país todavía no se ha diagnosticado ningún caso. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Les quiero recordar a todos que esta charla está siendo grabada y la van a poder ver en el canal de YouTube del Laboratorio Azul. También le quiero comentar que quien me acompaña acá al lado es Martín Iriarte, veterinario joven que se ha incorporado ahora al equipo del Laboratorio Azul. Así que le damos la bienvenida. Y no tenemos más preguntas, Ernesto. Así Bueno, que creo que ha sido muy interesante, muy buena charla, lindas preguntas, la pasamos bien, buen ya te están auditorio. saludando todos y, y bueno, Horacio Butler, Ana Mendoza, varios, Fernando Mogaburo, varios saludos y agradecimientos. Bueno, Así que yo de mi parte retribuyo, también te quiero retribuyo los agradecer. saludos para todos y para ustedes. Muchas Bueno, gracias por la oportunidad y nos veremos pronto, si Dios quiere. bueno, cómo no, yo te agradezco mucho de parte del laboratorio, tu aporte constante, que siempre estás trabajando con nosotros, con Sofía, ahora también con Martín, y agradecerle a todos los que participaron de esta charla, y bueno, ya les avisaremos la próxima Hasta la próxima. qué tema les vamos a ofrecer. Bueno, muchas Bueno, gracias, buenas noches para todos. Gracias, Chau, chau, hasta Ernesto. luego. Hasta luego a todos. Adiós. chau, chau.